Namaste. Bienvenidas, bienvenidos a la parte número 5 de mi historia. Bueno, como habrás escuchado en el video anterior, si no lo viste, podés ir acá en mi canal de YouTube a ver cada parte de mi historia. La verdad que venía con muchas ganas de hacerlo, porque si bien hay muchísima gente que me está siguiendo y que conoce mi historia, también hay mucha gente que va llegando y digo, no es casual que vayan llegando las personas indicadas, ¿no? Mucha gente que va llegando que no sabe mi historia, entonces me pareció muy lindo poder contar cómo llegué hasta acá, qué fue lo que me trajo hasta este presente, ¿sí? A hoy estar justamente también acompañando a muchas personas desde el yoga y desde las terapias holísticas, que son el Reiki y la limpieza energética y demás, meditaciones y demás. Entonces me pareció bueno poder contarles mi historia. Esta es la parte número 5 y como te contaba en el video anterior que te vine contando, a partir del momento en el que dejo la medicación, empiezo a conectar con los ángeles, ¿sí? Eso es lo que te estaba contando en el video anterior. Empiezo a conectar con los ángeles y me anoto en un curso de angelología para poder saber más de ellos, porque si bien yo conectaba con mi primer guía espiritual, que es el Arcángel Miguel, entendía que había algo más detrás de él y de todo eso, ¿no? Recordando también que yo en esa época estaba enojada con Dios por lo que había atravesado, entonces por la gran pérdida por la que había atravesado, ese duelo que estaba viviendo, que para mí era un duelo eterno, porque siempre me sentía mal, era un tema del cual no podía hablar, y a su vez me pasaba también, hoy lo veo así, lo puedo contar así, en su momento, cuando la persona que falleció, que era mi primer novio, cuando falleció, yo lo que hacía, escuchen esto que les voy a decir porque yo hoy lo pienso y digo, qué locura, yo iba todos los fines de semana al cementerio, todos los fines de semana religiosamente, compraba flores, iba al cementerio y pasaba horas sentada al lado de su tumba. Y en ese momento era lo único que me acercaba a él y me emociono, ¿no? Porque digo, como cuando uno extraña a la otra persona, hace lo que sea para sentirse cerca de esa persona, ¿no? Y en aquel entonces yo lo buscaba en ese lugar porque mi último recuerdo que el último recuerdo que tenía era que lo habíamos dejado ahí. Entonces digo, la mente, ¿cómo es la mente, no? Durante mucho tiempo hice eso, iba al cementerio y pasaba muchas horas ahí. Hasta que un día entendí que él no estaba ahí, que ahí habíamos dejado su cuerpo físico, que tampoco ya no estaba ahí y que su alma estaba conmigo siempre. Y empecé a aceptar, ¿no? Y a conectar con él desde otro lado, más sutil. Empecé a observar mensajes que me llegaban mediante canciones, de mil maneras. Lo que pasa es que yo estaba tan desconectada de la parte sutil, tan enojada y tan mal que no podía ver absolutamente nada, ¿no? Hoy lo cuento así, pero en ese momento realmente no podía ver nada, absolutamente nada. Y a eso le sumamos que estaba bajo los efectos de la medicación, entonces no había nada que podía entender. Posterior a esto, a todo este proceso que te estoy contando, dejo la medicación, como te conté en el video anterior, gracias a que una persona me guía, ¿sí? me asiste, una terapeuta holística. Obviamente dejo de ir al psiquiatra, continúo mi terapia convencional con mi psicóloga, que me venía acompañando hace un montón. Ella fue un gran bastón para mí, Patricia, una gran ayuda para mí. Me acompañó mucho en los momentos muy duros. Y me hizo entender muchísimas cosas que en ese momento no las entendía, ¿no? Y ella con sus charlas
lograba que yo me diera cuenta de un montón de cosas que estaban adentro nada más, que estaban ahí, que había que identificarlas. Obviamente los ataques de pánico se fueron. Cada tanto tenía alguna que otra recaída. No tomaba medicación, no quería volver a tomar medicación. Gracias a Dios nunca más volví a tomar medicación. Gracias a Dios nunca más volví a tomar medicación. Porque ¿quién si no es Dios, no? Y vuelvo a repetir, en ese momento estaba muy alejada de Dios y estaba muy enojada. Y al contrario, lo hacía responsable de todo lo que me estaba pasando. Hoy entiendo que tuve que pasar por todo eso para llegar hasta acá, y que si no hubiese pasado por todo eso, hoy no sería la persona que soy y no te estaría contando esto. Que quizás para vos sea una inspiración, vos del otro lado, si estás pasando por algo similar, por ataques de pánico, por la pérdida de un familiar, por un momento malo en tu vida donde sentís que nada te sale. Bueno, ahí es donde hay que ir hacia adentro y buscar la causa, ¿no? ¿Qué es lo que este proceso me viene a mostrar? ¿Para qué estoy viviendo esto? No el decir por qué a mí, sino ¿para qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué viene a enseñarme este proceso? Cuando uno cambia la óptica de las cosas y mira desde otro lado, el panorama cambia, ¿no? Y todo se empieza como a aclarar, se empieza a acomodar, empiezan a encajar las piezas del rompecabezas. Y volviendo un poco a los ataques de pánico, a lo que estaba padeciendo, me meto de lleno en la parte de angelología. Hice un montón de cursos, iba a meditaciones, todas las actividades que había en ese lugar donde iba, las hacía. Entiendo que hay un patrón en mí que hoy al día lo sigo haciendo. Cuando yo me siento bien en un lugar o con una persona y una persona me inspira y voy ahí, le pongo toda la energía a eso, todo, como yo lo veo como un limón bien jugoso, lo exprimo hasta que no tiene más jugo, ¿no? Y de ahí, una vez que no tiene más jugo, me voy a otro lado y encuentro otra cosa para hacer, bueno, y otra cosa para nutrirse, y creo que todos somos un poco así, ¿no? Quizás algunos en mayor medida que otros. Pero bueno, no me caracterizo por ser débil, al contrario, me caracterizo por ser muy intensa en todo lo que emprendo y lo que hago. Y eso creo que también fue lo que me trajo hasta acá, ¿no? Poder haber llegado hasta acá. Así que me meto de lleno en la angelología y empiezo a practicar, ¿no? Estos cursos que me habían brindado. El mundo de los ángeles y arcángeles es un flashazo. Es una energía hermosa, porque cuando conectamos con ellos, que tienen una frecuencia tan alta, empiezan a suceder un montón de cosas. Primero, que cambia la vibración, nuestra vibración, porque estamos conectando con seres de luz. Segundo, regla para conectar con ellos desde el corazón, con tus palabras, y invocándolos siempre que quieras ayuda o asistencia de un ser de luz, hay que invocarlo. En este caso, puntualmente, los ángeles, arcángeles. Si vos no los invocás, sea Arcángel Miguel, Chamuel, Rafael, ellos no acuden, o sea, sin que los llames. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Entonces, siempre que necesites algo y que quieras conectar con ellos, manos al corazón, o como te resulte más cómodo, conectar, cerrar los ojos como cuando rezas, igual, exactamente igual, con tus palabras. No hay una oración mágica para conectar con ellos, no. Ellos asisten, somos todos iguales, somos todos hijos de Dios y ellos están al servicio de nosotros. Entonces empiezan a pasar un montón de cosas en mi vida, ¿no? Un montón de cosas. Cada vez me sentía mejor y en esa época empiezo a sentir el llamado de conectar con la energía del Reiki, ¿no? Porque también donde iba, estos lugares donde iba, donde tomaba los cursos, también había reikistas, y a mí siempre el Reiki era algo que me había llamado mucho la atención, muchísimo la atención. Era una persona que tomaba sesiones de Reiki, y yo decía, wow, qué locura, ¿no? Ser canal de esa energía. Entonces empiezo como a incursionar en el tema del Reiki, y hasta que un día decido tomar el primer nivel de Reiki, hacer el curso de Reiki, y lo hago con mi maestro,
lo hago con mi maestro Claudio Márquez, ¿sí? Que si estás en este camino y tenés ganas de tomar y de aprender, no sabes con quién, yo lo súper recomiendo a Claudio Márquez, es un genio, es un maestro maravilloso. Tomo la iniciación de Reiki, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y maestría con él. Un viaje de ida, nunca más volví a ser la misma después de la iniciación de Reiki y de haber conectado con los ángeles. Los patrones de miedo seguían estando en mí porque se había ido el ataque de pánico, pero yo seguía con diferentes miedos, ¿sí? Una persona que padece ataques de pánico es una persona que tiene exceso de miedo ante un montón de cosas. No es me curé del pánico y chau, no soy una persona con miedo. Siempre fui miedosa. Y yendo muy para atrás, recuerdo de que cuando era chica también tenía muchos miedos. Me daba miedo dormir con la luz apagada. Solía dormirme muy de madrugada porque no quería dormir de noche. Entonces ya había un patrón en mí, ¿no? Un comportamiento que esto que me pasa de más grande hace es como que la gota que resbalsa el vaso y activa directamente el miedo, pero en demasía, ¿no? Pero yo ya venía con ciertos comportamientos, ya venía con episodios de pérdidas. A los 11 años perdí a mis abuelos en un accidente en Córdoba. Yo era muy pegada a mis abuelos, muy pegadas, nieta más chica, recontra pegadas a ellos, y recuerdo ese vacío que dejaron, que seguramente a vos si perdiste a tus abuelos te sentiste igual. Entonces digo, ya venía de muy chica, ¿no? Con eso de sentir el abandono, con las pérdidas, y esto fue como un cachetazo, un balde de agua fría, ¿no? La pérdida esta que tuve de mi novio. Y ¿qué te quiero contar con esto? Que hay un patrón. Si bien todos lo tenemos, ¿no? Todos podemos pasar por esto, hay una predisposición. Esto también pasa con las personas que sufren de adicciones. Quizás a mí se me despertó el pánico y a otra persona se le puede despertar una adicción, ¿no? Una adicción a la marihuana, una adicción a tomar, a jugar al juego. Bueno, yo creo que tenemos un patrón, unos comportamientos, y también venimos con una memoria celular, ¿no? Que viene en nuestro linaje, que eso ya es muy profundo, no vamos a entrar ahí, pero tiene que ver, hoy veo un montón de cosas en mi linaje que entiendo que hicieron también que esté predispuesta a pasar por lo que pasé. Pero volviendo a la iniciación del Reiki, ahí es como que mi vida empieza como a florecer, ¿no? Empiezo a conectar con esa energía maravillosa. Llegan un montón de libros a mi vida, Los 4 Acuerdos, el libro El Secreto, bueno, Autobiografía de un Yogi. Yo todavía ahí no conectaba con el yoga, pero llega Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda, que inclusive me acuerdo que lo había empezado a leer y después como que dije, no, esto no es para mí, lo cerré, quedó en la biblioteca como 3-4 años, hasta que un día lo volví a sacar, que eso te lo voy a contar más adelante. Pero empecé a conectar con un montón de cosas, como que el camino se iba abriendo solo, ¿no? O sea, llevaba gente que me empezaba a nutrir, empezaba a vibrar con gente que me sumaba y no que me restaba. En el camino también conozco a mi profe de yoga, mi primer profe de yoga con la que hago la primer práctica. Yo sufría de muchos dolores de espalda y dolores de cabeza que te conté en el video anterior, muchas migrañas por exceso de pensamientos. Sufría gastritis crónica también, con la cual estaba medicada, y tenía mucho dolor en la espalda por una pequeña escoliosis, me decían que tenía, que hoy entiendo que más allá que la escoliosis sigue estando, porque es mi columna vertebral, que ya tiene un formato, mejoró mucho con la práctica del yoga. En ese momento era todo lo que yo venía cargando de años y años y años y años, ataque de pánico, pérdidas, depresión, todo, absolutamente todo estaba en mi espalda, ¿no? Como te decía el otro día, esto de cargarse las mochilas propias, ajenas y demás. Y entonces en esa época empiezo a soltar todo eso que me pesaba, y bueno, y me tenía que hacer cargo de este dolor que me venía a mostrar algo. El dolor de espalda me estaba mostrando algo muy importante, no se iba, no había manera de que se fuera.
me mandaban a natación. Yo no quería ir al agua porque tengo un episodio con el agua que ya te lo contaré en otro video. Entonces decido empezar el yoga, a practicar yoga. Yo decía, no, decía yo, yoga no es para mí, es para personas grandes. ¿Qué voy a hacer en yoga? No me va a hacer nada, es re aburrido. Yo que soy chispita, no, bueno. Agarro el camino del yoga y ahí conozco a mi primer profe de yoga y terapeuta, Magalí. Terapeuta porque fue mi primer terapeuta floral también. Y mi vida dio un vuelco total, porque empecé a conectar conmigo, empecé a entender de dónde venían los dolores de espalda, ya hasta venía conectando conmigo, pero ustedes imagínense conectar la meditación con el yoga y todas las prácticas que venía haciendo y todas las lecturas, fue maravilloso. Yo digo que a mí este camino espiritual me salvó la vida, porque si no, no sé en qué hubiese terminado. Y empiezo a acercarme a un montón de prácticas y de gente hermosa. Hago un curso de meditación, entonces me perfecciono más en lo que venía practicando, ¿no? O sea, me empiezo a perfeccionar en lo que a mí me gustaba. Y empiezo a tener una práctica continua de yoga. Iba con Magalí y practicaba. Y por supuesto yo venía con los antecedentes de los ataques de pánico, había dejado la medicación, pero era una persona que tenía conflictos emocionales, por supuesto, como cualquier persona, y venía con el duelo también, que venía haciendo. Entonces ella me ofrece empezar con la terapia floral, con flores de Bach. Yo decía, ¿qué es eso, flores de Bach? Ella ofrecía una terapia integrativa, ¿no? ¿Por qué le digo integrativa? Porque muchas personas te dan unas flores de Bach, te preparan las flores de Bach y te mandan a tu casa. Ella hacía una terapia integrativa como si fuese una terapia de psicólogo, ¿no? Te atendía, te daba una sesión, charlabas y después te armaba las gotas. Era maravilloso. Y encontré ahí un lugar hermosísimo. Yo ya en esa época no iba ya con mi psicóloga, me había dado el alta ella. Y entonces me empiezo a apoyar en Magalí y empiezo a trabajar codo a codo ahí con Magalí, ¿no? Y las gotas fue lo último que a mí me termina de elevar, ¿no? De remontar. Porque las gotas van a la emoción pura ahí, van ahí al hueso. Entonces las gotas empezaron a sacar un montón de cosas que todavía había dentro y que había que sacar. Las gotas, las flores, con el yoga fue un camino maravilloso. Por eso, más allá de que hoy sea profe de yoga, que ya te contaré más adelante cómo llego hasta acá, te invito y te aliento a que encuentres una práctica que te ayude a conectar con vos, sea yoga, sea pilates, sea ir al gimnasio funcional, zumba, entrenar, spinning, lo que sea. En mi caso, en mi camino personal fue el yoga, porque yo necesitaba bajar. Mi cabeza siempre estuvo muy volada, muchos pensamientos. La práctica del yoga me traía al aquí y a la ahora. Y era lo que yo necesitaba, bajar a la tierra, no seguir enganchada en ese pasado y en eso que me había pasado, que nada podía hacer más que aceptar. Entonces, te repito, si hoy estás en duda, si hoy no sabes qué hacer con tu vida y buscas algo que te haga bien, acércate al mundo del yoga, acércate a la práctica de yoga, acércate a la meditación. Son dos prácticas que recomiendo 100% y de las cuales no necesitas experiencia para hacerlas. Simplemente necesitas una persona que te guíe para poder comenzar ambas prácticas, cualquiera de las dos. Hoy lo voy a dejar acá porque es un montón de información. Te invito a que vayas a ver los demás videos si no los vistes y te espero en el próximo video donde te cuento mi historia. Gracias.